buscando tanto subvencionándonos como del respaldo de organización. También buscamos una subvención por el ayuntamiento y por entidades privadas. Y cuando tuvimos el presupuesto para trabajar, pues ofertamos un curso gratuito de preparación al parto en el agua. Nos vinieron un montón de mujeres donde las explicamos el proyecto. Tuvimos que hacer un sorteo y la única condición que les poníamos es que iban a recibir el curso durante 4 meses con la condición de que iban a ser grabadas en este proyecto de elaborar un vídeo. Durante 4 meses colaboramos ahí codo con Dafne Cinema, que vamos, casi son matrones, y grabamos pues, más de 15 horas de grabación, que intentamos sintetizar en 45 minutos. Lo dividimos en 6 parcelas. Una primera que la llamamos adaptación al medio. En esa primera parcela es donde incluíamos los estiramientos, las presentaciones y también utilizamos terapias complementarias como la yoga, pilates, noesoterapia. En esta primera parcela lo que intentábamos como matronas era crear un clima de confianza, de calidez, donde la mujer tuviera la oportunidad de conocerse unas a otras, de crear un vínculo entre ellas y crear un grupo que poco a poco aumentara la confianza, que iba a hacer lo que nos hiciera que llegáramos a ellas. Hicimos un segundo grupo, una segunda parcela, en donde trabajábamos las respiraciones y lo trabajábamos desde 3 puntos, desde el punto de los conocimientos, de las actitudes y del comportamiento. En el grupo de los conocimientos lo que queríamos era que conocieran los diferentes tipos de respiraciones y saber qué beneficios podían sacar de ellas. En la parte de las actitudes motivamos a la mujer a que lo interiorizara, a que sintiera que realmente podía ser útil, para que poco a poco pudiera tenerlo como una herramienta, tanto para la relajación como para el afrontamiento del dolor. Trabajamos en 2 puntos, desde la observación hasta el entrenamiento. En la observación trabajamos la percepción de lo que el agua afecta a la respiración, esa resistencia en la inspiración o esa facilitación en la expiración. Y intentamos trabajar el entrenamiento adaptando a cada uno de los ejercicios la respiración. ¿Vale? ¿Cómo voy? El tercer grupo trabajamos las diferentes cadenas musculares, miembros superiores, inferiores, dorsales y abdominales. Cuando trabajábamos, bien se podía trabajar en una zona específica o bien varias zonas al mismo tiempo. Queríamos ir más allá de aumentar la elasticidad o fortalecer o liberar tensiones. Queríamos ir otra vez en los 3 campos. Primero en el conocimiento, saber cuáles son nuestras partes del cuerpo, el volver a percibir cada una de esas partes, cómo funcionan, cómo varían a lo largo del embarazo, cómo podemos hacerlas trabajar para que sean un arma más nuestra. Trabajamos también el tema miedos, el miedo a si iba a ser capaz de parir, las falsas creencias y, como digo, también adaptábamos las respiraciones a cada uno de los ejercicios. Dábamos importancia especial a la zona abdominal. En la zona abdominal es donde se sitúa nuestro bebé. Entonces fomentábamos la comunicación con el bebé, las caricias, ese contacto, ese vínculo. En un cuarto grupo incluiríamos la pelvis, el suelo pélvico y la simulación de la contracción. Volvemos a lo mismo. Primero, por un lado, saber qué es la pelvis, qué importancia tiene el suelo pélvico, tanto en el embarazo como en el parto como en el puerperio. Trabajábamos los miedos, trabajamos cómo podemos dar un papel activo a la mujer si conoce su cuerpo. Muy importante la respiración también aquí. Nos aprovechábamos de esa intimidad que da el agua a la hora de trabajar el periné. Trabajamos desde la confianza, grupos muy pequeños, máximo 12 mujeres. Si puede ser siempre las mismas, los grupos cerrados aumentan la confianza. Había una quinta parcela donde trabajamos la relajación. La relajación en el agua no debe durar nunca más de 3 minutos, porque la temperatura del cuerpo baja y entonces deja de ser disfrute, ya empieza a ser agobio, ¿vale? Entonces, en esos 3 minutos trabajamos el disfrute y un momento de vínculo entre la madre y el bebé.
Era su momento de conexión, su momento de olvidarse del resto de las cosas. La percepción no quería que fuera solo mía, aunque al principio parecía que era la que movía este proyecto. Entonces, ahí no se quedó. Buscamos otras 2 matronas que tenían la misma pasión que yo, pero una percepción completamente diferente. Aparte de que las 3 llevábamos esta actividad a cabo, pero la llevábamos una desde la privada, otra como parte del sistema sanitario de salud y otra que, aunque no fuera parte del sistema sanitario de salud, lo incluía, incluso no sabía nadar. Entonces, esa percepción de diferentes partes creo que era enriquecedora para el proyecto. Y aún así, después de hacer estas 5 partes, que es en lo que estamos trabajando ahí, sentíamos que faltaba algo. Y es cuando creamos una 6ª parte. Y en esa 6ª parte, lo único que quisimos incluir era experiencias. Experiencias de cada una de las 3 matronas que habíamos participado, de nuestra percepción, de nuestros miedos, de lo que nos había hecho sentir. En estas experiencias también hemos incluido a las mujeres, lo que sentían y no sentían antes de empezar el curso o después de que el bebé ha parido, lo que les ha hecho, lo que les ha aportado, no los ha aportado. Parecía un trabajo sencillo. En un principio grabamos, juntamos, hacemos. Pero la realidad es que ha sido un trabajo muy costoso. Pensábamos hacerlo en un tiempo de 3 meses, llevamos 1 año. Y yo creo que nos queda medio año más, por lo menos. Queríamos que fuera un trabajo especial, desde la matronería. Que si lo querían utilizar los monitores, lo pudieran utilizar, pero solo ellos como mucho iban a enseñar una técnica. Nosotros queríamos llegar más allá. El feedback recibido por parte de las mujeres fue evaluado a través de cuestionarios y en todas la satisfacción fue de un 80%, un 90%, más que satisfactoria, y todas dijeron que lo recomendarían y lo repetirían en futuros embarazos. Yo sé que voy muy rápido, pero espero que las imágenes hoy han demostrado que esto simplemente es un método más. Tenemos miles. Cada una va a encontrar el que sea más acorde a su forma de ser y a su forma de expresar. Pero sí que lo que queríamos es que todas aquellas que estuvieran interesadas en él, de hecho haremos como en el del masaje infantil y lo colgaremos en la escalema, se pudiera beneficiar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Idoia. Y ahora vamos con la segunda ponente. Su nombre es Nuria Colomé Ochoa. Nuria es matrona en el Hospital de Tortosa, Virgen de la Cinta, y es la coordinadora de enfermería del área obstétrico-ginecológica de allí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias al comité por dejarnos estar aquí en un momento tan importante para nosotros, un momento de cambio, y gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí a estas horas que pienso que tenéis ganas de estar disfrutando de otras cosas del Congreso. Bueno, mi presentación está clara, que es nuestra experiencia de hace 1 año, desde el 5 de julio. Bueno, os explico un poquito para situarnos. Nuestro hospital es un hospital comarcal de 2º nivel. La plantilla de guardia que tenemos es un obstetra, un pediatra, un anestesista, 2 matronas, un ginecólogo, y tenemos personal en formación de estudiantes de matrona y estudiantes de ginecología. Bueno, un poco quiero daros la visión de cómo hemos vivido todo este proceso de cambio. En el 2006-2007 no teníamos ni idea que en el 2010 empezaríamos a hacer partos en el agua. No era nuestro objetivo en aquel momento. Bueno, en el 2007
hay varios puntos que nos cambian un poquito la trayectoria de nuestro servicio. Primero, es la primera vez en 30 años del hospital que tenemos la posibilidad de tener una coordinadora de servicio y que encima sea matrona. Después, a consecuencia de todo ello, nos marcamos todo el equipo tener unos objetivos muy definidos, que eran una formación estratégica en parto natural y al mismo tiempo coincidía que en aquel momento estábamos haciendo unas obras nuevas, un paritorio nuevo. Sí que tenían unos planos ya obsoletos porque se habían diseñado hacía 6 años, pero pensamos que en la estructura que había teníamos que dar otra funcionalidad a nuestro servicio y en ello nos pusimos todo el equipo. Bueno, en todo cambio, como vosotros sabéis, pues tenemos de todo. Tenemos resistencias y tenemos fortalezas. Resistencias, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, de entrada una visión bastante conservadora, había gente del servicio, de la plantilla, del hospital, que no tenía claro lo que íbamos a hacer. Yo pienso que faltaba formación, faltaba tener, aparte de formación, habían dudas, había una desconfianza en el proyecto, todo esto era por una ignorancia que lo teníamos todos. Había poca gente que compartía una idea del parto natural y iba en estas líneas en aquel momento. Pero gracias a todo tuvimos unas fortalezas, que es lo más importante, y que era que empezamos a tener una visión de equipo, tanto de obstetras como de matronas. Salieron protocolos y evidencias que en aquel momento nos avalaban que lo que íbamos a hacer había unos resultados y que lo podíamos hacer. También tuvimos unos conocimientos nuevos que aprendimos, nuevas praxis y todo ello que empezamos a aplicarlos dio buenos resultados y los buenos resultados llevó a nivel institucional desde el hospital apoyaran este proyecto. Y con todo ello también tuvimos la suerte que se nos nombró como hospital referente en el parto natural en nuestra zona, en el territorio que abarcaba las Terres de l'Ebre. La evidencia que esto fue un arma muy buena para nosotras con los protocolos que en aquel momento salieron en el 2007, íbamos a todos los lados. El libro dice, y con todo esto defendíamos a muerte lo que íbamos a hacer. En el 2008 tuvimos 2 puntos muy buenos, 2 puntos fuertes, que esto nos avaló a continuar. Primero fue en la Asociación Catalana de Matronas, inició un curso en formación en parto natural. Durante el periodo 2008-2009 se formaron todas las matronas de nuestro hospital. Esto nos impulsó a ver que habían otras líneas de trabajo que teníamos que cambiar, que lo que habíamos aprendido no era lo mejor y que teníamos que estar en ello. Y con todo ello pedimos al hospital de referencia, que en aquel momento en Cataluña estaba el Hospital de Santa Caterina, que si hay alguien aquí se lo agradecemos de todo corazón, porque gracias a ellas hicimos un cambio de filosofía, nos lo creímos, que es lo importante, que el equipo se crea que puede ser posible, porque si no te lo crees no lo vas a hacer por mucho que la evidencia te lo diga. Aquí, esta es la evaluación que tenemos desde un periodo previo a la formación, 5 meses previas a la formación, ¿ves? Después, en el primer periodo de formación que se formó la mitad de matronas, fuimos 5 matronas y 2 auxiliares porque pensábamos que todos éramos un equipo y teníamos que ir todos a una. Y este fue el segundo periodo posformación. La diferencia en episiotomías, como podéis ver, de aquí a aquí la diferencia cómo cambió. Y de integridad de perineo, de aquí a aquí, yo pienso que marca un cambio importante en nuestra forma de trabajar. En el 2009 acabamos de estar influenciadas por la visión que tenía Michel Oden y nos sirvió mucho para pensar que tendríamos la posibilidad de cambiar una de las salas de parto de bajo riesgo y convertirla en una sala de parto natural. Sabíamos que queríamos una bañera, en principio, para tener una alternativa al dolor, como una terapia al dolor. Usaríamos el agua para ello, ¿no? Y con ello pues, sacamos ideas que nos sirvieron para hacer una decoración para aquella sala de parto, como puede ser unas paredes relajantes, con agua, que podía ser una opción válida tener el bebé dentro del agua. Aprendimos que los fármacos no hacían falta, podíamos sustituir con otros métodos el dolor y que los bebés podían nacer en el agua, que no pasaba nada, porque la verdad es que tienes miedo y cuando haces el primer parto tienes mucho miedo.
Esta es la nueva área de obstetricia donde nos encontramos, que se inauguró en el 2010. Os haré un pequeño recorrido de cómo es. Esta es la zona de monitorizaciones y donde atendemos a las mujeres que vienen de urgencias. Esta es una de las habitaciones de bajo riesgo, porque veréis que está dividido en dos partes, una de bajo riesgo y una de alto riesgo. Las 4 habitaciones de bajo riesgo tenían que ser todas como esta. Hay telemetría en todas las habitaciones, tenemos las camas articuladas, tenemos una butaca, tenemos un cuarto de baño, pero después veréis que esta es la que conseguimos tener con una bañera, con todo lo que podíamos necesitar de soporte para el parto natural, la multitrack, tenemos un balancín en una zona que aquí no se ve y toda la decoración de un mar súper relajante que da la vuelta a la pared de al lado que no estáis viendo y con una luz arriba tenue que tú puedes poner a medida de lo que la mujer en aquel momento te está pidiendo y necesita. La otra zona que ahora veréis es la de alto riesgo, un quirófano para cesáreas urgentes. Y esto es de alto riesgo ya para poder hacer una monitorización interna con todo el sistema de reanimación neonatal. Y bueno, esto ya son de alto riesgo. Y esto es la configuración total de nuestra nueva área. Aquí la verdad es que hubo una implicación muy grande desde el Departamento de Salud en que en aquel momento se pudiera conseguir todo esto como referente del parto natural. Fue una gran inversión en aquel momento. ¿Y qué pasó el 5 de julio? Pues bueno, el primer parto en el agua. Era una señora que en ningún momento pidió tener el bebé en el agua, sí que pidió si podía utilizar el agua como medio alternativo porque no quería peridural y la pusimos en el agua porque ya llevábamos un mes utilizando el agua como un medio para aliviar el dolor. Esta señora a las 2 horas salió del agua, estaba a 8 centímetros y cuando llevaba un ratito fuera, que estaba utilizando la multitrack, nos dijo qué bien estaba dentro del agua, por favor, ¿no podría volver a entrar? Bueno, las comadronas que estábamos, yo por suerte también estaba, porque prolongué mi jornada en aquel momento, dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque había matronas que habían estado en partos en el agua. Y la ginecóloga que estaba de guardia fue la primera en potenciar que lo hiciéramos. También estuvo ella presente. Quiero decir que lo bueno es tener un equipo que está todo el mundo implicado, ¿no? Y aquí tenéis el primer bebé que nació en nuestro hospital. Aquí os hago una comparativa. Aquí estáis viendo, en un periodo de un año han sido 70 partos en el agua. Es una media casi de 5,5 más o menos al mes de partos en el agua que estamos teniendo. Aquí tengo la proporción de nulíparas, primíparas y secundíparas. Como podéis ver, de nulíparas hubieron 19, si no me equivoco, ¿no? 32 de primíparas, 10 de secundíparas y las demás, el resto hasta 70, fueron ya multíparas. Aquí os demuestro en esta gráfica, a ver, el número de distócicos lo veréis un poquito bastante elevado. La verdad es que es un hospital en formación, que asume todo el alto riesgo obstétrico del territorio que abarca nuestro hospital y claro, quieras o no, hay un número de cesáreas bastante alto, nos vamos casi a un 24% de cesáreas. Hay un 15% de programadas, el resto son urgentes. Y lo que nos interesa a nosotros de entrada son los eutócicos, que como podéis ver, aquí tenemos 625 eutócicos fuera del agua, pero sin episiotomía. Estamos en un nivel de episiotomía entre un 10 y un 11% de episiotomía en partos eutócicos. 95 con episiotomía y 70 en el agua, que el 70 en el agua, por supuesto que no había episiotomía. Aquí hay una valoración de la integridad del perine. Los partos comparando fuera del agua y dentro del agua, el tanto por cien en referencia a la muestra que teníamos dentro y fuera. Como podéis ver, lo que es perinés íntegros, a ver, no es muy significativo, es un 60% versus un 63%, que está muy bien. En desgarros de primer grado hubieron muchos menos que fuera del agua. Sí que llama la atención son los de segundo grado, que hemos tenido más dentro del agua que fuera. Si queréis después esto podemos discutirlo y ver el por qué puede ser, ¿no? Aquí os demuestro una gráfica, las procedencias de dónde hemos tenido las gestantes. A ver, hay datos poco significativos, una de China, Lituania, Inglaterra, América del Sur. Lo que sí que
llama la atención es 22 de Marruecos y 23 de España. Os podéis preguntar si es que todas las señoras de Marruecos pedían el parto en el agua. No, ni las de Marruecos y pocas de España. La verdad era que nosotras ofrecíamos a toda señora que no quería peridural y venía en un estado avanzado de dilatación, le ofrecíamos el agua como una alternativa. ¿Quieres entrar en el agua y verás tú cómo te encuentras? Y según cómo veas decidimos, siempre que fueran gestantes de bajo riesgo, por supuesto. Y entonces estas señoras dijeron, no, estoy perfectamente, la sensación es muy distinta, aguanto mejor el dolor, y la verdad es que se transformaban, hacían una transformación, estaban más para allá, desconectaban, la verdad que desconectaban. Bueno, esto lo he puesto un poquito gracioso para ya no amargaros un poquito de gráficas. El peso medio estimado que hubo fue de 3,370 kilos, que es un peso ya muy bueno, y hubieron 5 macrosomas. De los 5 macrosomas, uno era una nulípara, 2 fueron primíparas y el resto multíparas. Y ninguno de ellos se desgarró el perine, eran perines íntegros todos. Bueno, futuro. El futuro lo tenemos, yo pienso que estamos en un proceso de maduración y tenemos que madurar mucho más, y todo proceso de maduración lleva a veces pues problemas, retos, pero también conlleva muchas posibilidades que debemos de aprovechar las matronas. ¿Y qué futuro nos espera? Pues depende de la ilusión que tengamos todos, tanto profesionales, sociedades, políticos, en dignificar a la mujer. ¿A qué conclusiones hemos podido llegar? Pues bueno, que tienes que tener para todo cambio un objetivo claro, definido, con una visión de equipo. Es fundamental el papel de la matrona en todo proceso de liderazgo. Es muy importante que atención primaria y hospital sigan las mismas líneas, es fundamental para tener a las gestantes preparadas para el momento del parto, y que el uso del agua, como se ha visto, da resultados buenos y es satisfactorio para todas las mujeres que lo han usado. Seguimos con la tercera ponente, Isabel Azpilicueta Domeño. Isabel es matrona en la unidad de partos y urgencias obstétrico-ginecológicas del Complejo Hospitalario de Navarra y es la actual presidenta de la Asociación Navarra de Matronas. La ponencia lleva como nombre Buenas prácticas de la enfermera especialista obstétrico-ginecológica en la unidad de reproducción asistida. Gracias, Lucía. Gracias a Escalema por haberme invitado a participar en esta mesa de buenas prácticas y por reunirnos en esta hermosa ciudad de Burgos. Comienzo mi comunicación diciéndoos que es fundamental la labor que desempeña la enfermera especialista en obstetricia y ginecología matrona en la unidad de reproducción humana asistida con las parejas que acuden con problemas de fertilidad. En la asistencia integral de la pareja debemos incluir, sin lugar a dudas, el soporte emocional y el apoyo psicológico, ya que el hecho dificultoso de conseguir una gestación conlleva problemas emocionales y de autoestima. En nuestro primer encuentro o contacto con la pareja, en la unidad de reproducción, tenemos que crear un ambiente de acogida respetuoso y confidencial, evitando interferencias como llamadas telefónicas o la entrada de otros profesionales en la consulta. Participaremos en la elaboración de la historia clínica. En el estudio básico colaboraremos en la muestra de análisis clínicos, sangre, serologías, exudados. En el hombre se pedirá un seminograma y programaremos en la mujer los análisis hormonales para el estudio de la fertilidad, así como las ecografías vaginales en el inicio del ciclo menstrual. La informaremos e instruiremos sobre las pruebas complementarias para el estudio de la esterilidad o infertilidad y fomentaremos la empatía, tratando de disminuir la ansiedad con la que la mayoría de las parejas acuden a su primera cita. Durante el estudio de la causa de la infertilidad, debemos crear un ambiente de comunicación y confianza que favorezca la libre expresión de sentimientos, asesorar ante los eventos estresantes, tener una escucha activa, estimular al diálogo, procurar intimidad, aumentar la confianza en la pareja, reforzar su comunicación afectiva y sexual. En visitas sucesivas, cuando ya se establece el diagnóstico médico de la fertilidad, el cual va a provocar un impacto muy importante, tanto a nivel social como en su relación de pareja, se va a optar por la técnica más adecuada para su tratamiento. Esto va a depender, en primer lugar, del diagnóstico, en segundo lugar, de la edad de la mujer. Nuestros ovarios tienen una fecha de caducidad, a diferencia del hombre.
En tercer lugar, del tiempo que han estado buscando esa gestación. Y por último, de la decisión que tome la propia pareja para el inicio de su tratamiento. Es muy importante que les ayudemos a reflexionar sobre sus posibilidades reproductivas, que comprendan las implicaciones y las opciones del tratamiento, proyectando una visión real del problema y apoyando en la toma de sus decisiones. La información que les vamos a transmitir del tratamiento y de todas sus fases tiene que ser comprensible, evitando tecnicismos, facilitando la información en base a las dudas que la pareja presente, es decir, informar en términos adecuados a la necesidad de cada pareja. Está demostrado que la manera de instruir y transmitir la información de manera clara y precisa sobre las pautas del tratamiento han demostrado aumentar la satisfacción de las parejas y, en consecuencia, disminuir el abandono de los mismos. Formaremos a la pareja para que sean capaces de llevar correctamente los tratamientos. Instruiremos sobre el manejo de la medicación, su preparación, conservación, autoadministración, signos de alarma, efectos secundarios y sobre estilo de vida saludable, nutrición, higiene, ejercicio físico, tiempo de ocio. La utilización de folletos y otros materiales de apoyo contribuyen a la mejor asimilación de la información. Es importante dársela por escrito, disponer de una hoja de instrucciones que ayudará a la pareja a consultarlo a lo largo de todo su tratamiento, porque aparecerán dudas, y muchas. Y el tener un número de teléfono de contacto al que puedan recurrir es muy importante para el correcto desarrollo y éxito del mismo. Los datos ofrecidos por la Sociedad Americana de Infertilidad revelan que el estado emocional de las parejas a lo largo del tratamiento es de vital importancia. Así, mujeres con altos niveles de ansiedad ovulan un 20% menos, sus óvulos fecundan un 30% menos y son un 20% más proclives al aborto que aquellas mujeres que puntúan niveles bajos de ansiedad y de estrés. Desde la recepción y preparación de la paciente en el quirófano, de la punción hasta su recuperación, atender sus necesidades básicas es uno de nuestros objetivos fundamentales de nuestra labor. Además de preparar o supervisar el aparataje, de colaborar en la técnica de la aspiración folicular y da por escrito el tratamiento a seguir hasta el día de la transferencia, siempre dando apoyo emocional y aclarando dudas. Aquí os quiero demostrar, quería enseñaros cómo se ve por ecografía vaginal uno de los ovarios, porque se estimulan ambos ovarios. Este es uno de ellos, los cuales los folículos están maduros, y vamos a ver cómo se va a insertar la aguja. Ahora lo vamos a ver, un momentito. Ahora, insertando la aguja en el folículo, veis ahí la puntita que es refringente. Se va a aspirar el contenido de ese folículo líquido folicular donde se supone que tiene que estar el ovocito en suspensión. Una vez ya en el laboratorio, el embriólogo localizará el ovocito, ahí ya está haciendo una microinyección y una vez que ha hecho la fecundación en el laboratorio ya lo guardará en la incubadora. En el día de la transferencia, ahí tenemos el catéter de la transferencia. Y una vez depositado el 1, 2 o 3 embriones dentro de la cavidad uterina, esa es la imagen ecográfica que se visualiza. Daremos nuevamente instrucciones sobre el seguimiento del tratamiento y diremos y les comentaremos el día en los cuales se tiene que realizar la prueba de embarazo, la beta-HCG. Para las inseminaciones suele ser aproximadamente a los 18 días se puede hacer la prueba de embarazo. Y si ya es una fecundación in vitro, dependiendo un poco del día de la transferencia, aproximadamente suelen ser 14 días. Es muy importante seguir con el contacto de la pareja y el apoyo emocional por el alto grado de ansiedad que viven ante la espera del resultado. Igualmente, sigue siendo muy prioritario en nuestra labor asistencial este apoyo antes, durante y después del tratamiento, independientemente de los resultados obtenidos. Si no se consigue gestación, indicaremos nuevas pautas de tratamiento a seguir. Y si esta se consigue, daremos información sobre cuidados y promoción de salud, consideraciones sobre estilo de vida saludable, citaremos para la primera ecografía
y derivaremos aquellas gestaciones que consideramos de alto riesgo a la consulta de patología obstétrica. ¿Tenemos tiempo, Lucía? Sí. Vale, pues os quería poner ahora un vídeo de una microinyección. Es una técnica de laboratorio, la ICSI, en el cual veis que está el ovocito sujeto por la pipeta a mano izquierda, por la pipeta de holding. A mano derecha veis una micropipeta que va a ser la responsable de microinyectar, de introducir el espermatozoide dentro del ovocito. Veis que está atravesando de una manera muy delicada y cuidadosa la zona pelúcida del ovocito. Veis ahí en el extremo de la pipeta que está el espermatozoide. Un minuto nos queda, Isabel. Pues ya terminó, genial. Para confirmar que estamos dentro del ovocito, veis que hay aspiración del citoplasma y una vez ya confirmado se depositará suavemente ese espermatozoide dentro del ovocito. El corpúsculo polar, veis que está en una franja horaria entre las 6 y las 7 para que a la hora de introducir el espermatozoide no se dañe el uso meiótico. A las 18 horas ya se hace el clivaje temprano de la fecundación, en el cual podemos ver de manera precoz la formación de esos dos pronúcleos. Y a las 24 horas ya veremos la formación del cigoto. Ya corto ya. Muchas gracias. Para finalizar la mesa, concedemos la palabra a Rosana Garrido Santamaría. Rosana es matrona del Hospital San Pedro de Logroño. Es la actual presidenta de la Asociación de Matronas de La Rioja, y a Rosana hay que agradecerle su presencia aquí, ya que ha sido mamá hace un mes y pocos días. Tenemos a su bebé por ahí que acaba de comer y nos va a exponer la asistencia de la matrona al dolor de la lactancia. Pues lo primero que nos planteamos fue el dolor en la lactancia, ¿no? Si es normal, si es patológico y si se puede tratar. ¿Y por qué nos planteamos... Uy, ¿qué va esto? ¿Y por qué nos planteamos estas cuestiones? Pues fue por una experiencia personal. El trabajo lo hemos realizado entre dos compañeras. María Rubio Arribas lo realizó conmigo y ella fue el caso, ¿no? Ella quería lactar a su hija Ana y nos encontramos con muchas dificultades. Tenía mucho dolor, le salieron unas grietas muy profundas, a pesar de tener una posición correcta, ver que no tenía retrognáctea, que no tenía frenillo, que, bueno, comprobamos todo, toma tras toma y viendo toda la toma. Pero a pesar de todo eso, pasaban las semanas y seguía con su dolor agudo, o sea, casi llorando, y sus grietas. Entonces, otra compañera, Sonia Blanco, investigando a ver cómo podíamos solucionar este caso, pues leyó un artículo que parecía que cumplía los requisitos que María, nuestra compañera, tenía. Y podía tratarse de una mastitis a pesar de no tener ni fiebre, ni induración, ni coloración roja, ni ningún otro signo ni síntoma característicos de esta enfermedad. Entonces nos pusimos en contacto con los autores del artículo y le contamos lo que nos pasaba. Y ellos pues nos indicaron qué hacer. Mandamos la muestra de leche y hicieron un cultivo y efectivamente tenía una mastitis microbiológica a pesar de no tener la clínica habitual. Se tomó el tratamiento indicado por los que realizaban estos estudios, se curó, desapareció el dolor y desaparecieron las grietas. Entonces nos pareció un descubrimiento bastante interesante porque muchas lactancias se dejan por este motivo, porque son dolorosas, porque hay grietas que no se curan y porque pues, es sufrir la lactancia. Entonces decidimos hacer un estudio en nuestro hospital y comprobar si lo que, en este caso, el doctor Juan Miguel Rodríguez de la Universidad Complutense, pues se certificaba en nuestro propio hospital. Lo primero que realizamos es una revisión bibliográfica exhaustiva y lo que vimos es que había una escasez de estudios, pero escasez de estudios en el ámbito humano, porque en veterinaria había muchísimos estudios, lo que indica que esa empresa da dinero, nosotras no. Entonces, destacar en la revisión bibliográfica los trabajos de investigación del Departamento de Nutrición, de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, dirigidos por el doctor Juan Miguel Rodríguez.
que fue con quien realizamos el estudio. Diseñamos un estudio de casos control y para seleccionar los casos lo que realizamos fue en la consulta de test basal del hospital por donde pasan todas las gestantes a partir de las 38 semanas, les informábamos de que íbamos a realizar este estudio y que una vez dieran a luz, cuando tuvieran, si tenían dolor en la lactancia, se podían poner en contacto con el responsable del estudio a través de teléfono o de email, lo que prefirieran. Una vez de que se ponía en contacto la mujer, primero se hacía todas las medidas correctivas habituales de posición, ver que no pasaba ninguna otra cosa, se solucionaba eso, pero a pesar, sin esperar a ver si con eso se solucionaba, mandábamos ya la muestra de leche al laboratorio. Cuando se confirmaba que era una mastitis, se daba el tratamiento adecuado. Bueno, desde la universidad nos decían qué posibles tratamientos eran los adecuados, se los decíamos a la mujer y la mujer con esa hoja iba al médico de cabecera si era necesario que le pautara algo. A veces el médico de cabecera hacía caso y otras veces no. Aún así seguíamos a las mujeres a través de mail o telefónicamente semana a semana hasta ver el resultado de cada mujer y la resolución del caso. La forma de seleccionar los controles fue todas aquellas mujeres que nos habían firmado los consentimientos informados de que querían participar, pero no nos habían llamado porque no habían tenido dolor. Aleatoriamente seleccionamos a 38 controles porque teníamos 38 casos para que fueran apareados y siempre que se cogía las muestras, antes no he dicho, no solo se cogía del pecho afectado, se cogía de los dos pechos y se analizaban las dos muestras. Y de las sanas igual, se analizaban de los dos pechos. Una vez que teníamos el resultado, se les informaba a las mujeres y les dijimos que se les iba a informar del resultado de todo el estudio. Los resultados que obtuvimos fue que todos los casos que tuvieron dolor tuvieron un diagnóstico microbiológico de mastitis. Es decir, que cada vez que ha habido dolor, detrás ha habido una colonia de bacterias, ya sea de epidermidis, de Staphylococcus, ahora no voy a entrar en cuáles sean más frecuentes ni no, porque solo tengo 10 minutos, pero sí que había un diagnóstico. Es más, 3 controles pasaron a ser casos, que luego tuvimos que coger más casos para seguir apareados, porque les habían dicho que como el dolor en la lactancia era normal y que había que aguantar, pues la mujer venía como que le molestaba, a colaborar en el estudio, se le diagnosticó, se le trató y también se le pasó el dolor. Como, por un lado, analizamos los factores asociados a padecer esta mastitis, bueno, vamos a llamarla microbiológica porque no es la habitual, y vemos que de todas las variables que estudiamos, en nuestro estudio salieron significativamente estadísticas los antecedentes de mastitis previas, que la mujer hubiera tenido en otros embarazos o en otras lactancias mastitis previa, la antibioterapia preparto, posparto y cuando habían tenido problemas en el agarre al principio o cuando el vaciado de las mamas no era adecuado. Esto en el análisis bivariado de cada variante, pero cuando ya juntamos todas las que nos salieron estadísticamente significativas y realizamos un análisis multivariante, la que permaneció siendo significativa fue la antibioterapia posparto. Por otro lado, analizamos los diferentes tratamientos de mastitis y qué resultados teníamos. Entonces vimos que en el 55,2% de los casos se curó con antibioterapia, pero un 44,7% de los casos no necesitó antibiótico para curarse. Con medidas correctoras, con probióticos y con analgésicos había sido suficiente. O sea, hay que deciros también que hay otra línea de tratamiento que son los probióticos, ya que los antibióticos están creando mucha resistencia en todas las patologías bacterianas y fueron muy bien. El comercial que se daba, que se puede indicar si conocéis a mujeres, es el Reuteri, el Casenbiotic, el principio activo. Pero no es el más eficaz de todos. El más eficaz de todos todavía no está comercializado, que era el que nosotros utilizábamos, que nos mandaban directamente del laboratorio. Está haciendo un estudio Puleva y será el que lo saque al mercado, pero todavía no está.
y es un número CT50, que no sé, y me he dejado los papeles allí porque he subido directamente, si luego queréis os lo digo. Y luego, por otro lado, resaltar que dentro de las mujeres que fueron tratadas con antibiótico, generalmente se da el amoxiclavulánico. Cuando no sabes, viene una mujer con mastitis, amoxiclavulánico. Pues decir que no es el mejor, porque en casi todos los antibiogramas que nos mandaban, recetaban como primera opción el ciprofloxacino, porque los betalactámicos pues, han creado resistencias y las bacterias que generalmente están detrás de las mastitis son resistentes al amoxiclavulánico, con lo cual lo ideal es siempre analizar la leche y luego poner el antibiótico. Y si no se sabe, pues con el ciprofloxacino se acierta más veces que con el amoxiclavulánico. Y bueno, pues como resultado tuvimos un 100% de éxito al tratar las mastitis, porque una vez que se daba el tratamiento adecuado, pues se solucionaba el dolor, las grietas, la patología que tuvieran. Había mujeres que sí que tenían la clínica habitual, pero hay otras que tienen el pecho intacto y solo manifiestan dolor. Han continuado con la lactancia el 97,4% de las mujeres que padecieron un episodio de mastitis y el 13,2% fue mixta y el 84,2% lactancia exclusiva. Como conclusiones, pues a las preguntas que nos hacíamos al principio, el dolor en la lactancia no es fisiológico, no es normal que duela. Una cosa es pues al principio, ¿no? Que quizá hay un poco como de habituamiento, es algo que no has utilizado mucho, no hablamos de ese dolor. Hablamos de un dolor que sigue, que es muy agudo, con pinchazos, con agujas, las mujeres con lágrimas. No es fisiológico ese dolor. Y que a toda lactante que presente dolor en el pecho, acompañado o no de otros síntomas, se le debería recoger una muestra de leche lo antes posible para confirmar o descartar una mastitis infecciosa, sin dejar de hacer las medidas correctoras, pero no esperar a ver si con las medidas correctoras ya solucionamos el problema, cuando podemos ir aventajando, coger la muestra y enviarla. Igual cuando una mujer se sospecha que hay una infección de orina, todo el mundo tiene sistematizado mandar el cultivo, pues de la leche lo mismo. Y nada, pues gracias por vuestra atención. Pues si queréis empezamos un turno de preguntas, si a alguien le apetece preguntar. Mira, soy Nerea, matrona del Centro de Salud de La Bañeza, León. Quería preguntar, en la última exposición que habéis hecho, que nos explicarais un poquito el método de recogida, el método de recogida de la leche para el cultivo y si se recoge si se manda luego a analizar en un medio de transporte o cómo lo hacéis. En realidad, en cualquier laboratorio de cualquier hospital está capacitado para realizar este cultivo, que es muy sencillo hacerlo. Lo que pasa es que yo personalmente hablé con el laboratorio de mi hospital y las microbiólogas que estaban allí pues no estaban de acuerdo con el estudio ni, bueno, pues ellas pensaban otras cosas y se negaron. Entonces, contactando con la Universidad de Madrid, pues dijeron que sí, que no había ningún problema y nuestra manera de hacer fue que cogían el cultivo 1 mililitro de cada pecho, primero lavarse las manos, en medio se guardaban en botes estériles, utilizábamos los botes de orina y se metían en el congelador, en una nevera con un portafríos, ¿no? Que mantuviera la temperatura. Ya habíamos acordado con una empresa de transporte y esa empresa de transporte pasaba por la casa de la mujer, porque claro, imagínate una mujer recién parida, con su bebé pequeño, encima con dolor, pues se lo recogíamos en casa directamente y de allí iba a Madrid. Lo analizaban en el laboratorio y siempre seguía la cadena de frío. No sé si... Pero lo ideal sería que lo hicieran en todos los hospitales. En La Rioja, en el hospital público, todavía no se realiza.
A pesar del estudio, aunque ahora queremos hacer otro de 1 año y multidisciplinario, que van a participar ginecólogos, pediatras, enfermeras, para ver si así cogemos toda la cadena y se implanta como protocolo y modo de hacer, pero en el hospital que hay, el Hospital de Calahorra, que es una fundación, sí que están empezando a realizar ya los cultivos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes y gracias por la exposición. Quería preguntaros, ¿ha estado la opción de diferentes tratamientos, hablando de los probióticos, a la hora de decidir entre un tratamiento antibiótico o probiótico y la información que dabais a las mujeres? ¿Eran ellas quienes decidían? ¿Era el número de carga Pues que encontrabais? En principio, según el número de carga, o sea, la cantidad de colonias que se encontraban en el cultivo, se le recomendaba más una opción u otra, pero siempre era la mujer la que tomaba la decisión. Y sí que es cierto que nos ha sorprendido que a veces cargas muy altas con solo probióticos se han curado. Tardan un poco más en hacer efecto, porque el antibiótico en 2-3 días ya notas el efecto. El probiótico igual son ya 5 la semana, cuando las mujeres empiezan a manifestar la mejoría, pero eran ellas las que elegían. Muy bien, gracias. Lo único, decir que otro problema que encontrábamos por los que el médico de cabecera no quería pautar el ciprofloxacino es porque cuando tú te lees el prospecto pone que retrasa el crecimiento de cartílago del bebé. Y yo entiendo como médico, si no sé más que pone eso, yo tampoco lo pautaría. Pero si te metes en la página web de la lactancia, la de Marina Altadenia, o te metes en la de la Asociación Americana, te pone que no hay ningún problema, porque el calcio lo desactiva, ese efecto, y la leche tiene calcio, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, pues si os ocurre eso, que lo sepáis, aparte que hay muchos artículos que defienden la utilización del ciprofloxacino, que no hay ningún efecto secundario para el bebé. Entonces, eso es uno de los hándicaps que nos encontrábamos y por eso se siguió pautando más el amoxiclaulánico a pesar de lo que el estudio les decía. Y nos costaba a veces que nos recetaran el ciprofloxacino. Bueno, pues yo creo que damos por concluida la mesa y a descansar y hasta mañana. Gracias.